Bueno, muy bienvenido a todas y a todos. Yo creo que es realmente importante que podamos estar haciendo un tercer Congreso del Futuro. Y el futuro y el entusiasmo y la pasión y la juventud no tiene edad. Por eso yo, de verdad, yo no llamé a don Patricio, nadie lo llamó, vino solo, y que demuestra que los espíritus jóvenes no tienen que ver con la biología del cuerpo, sino con la juventud del espíritu y del alma, y el anhelo de conocer. Estamos acá porque hace mucho tiempo nosotros nos planteamos un desafío, y fue de entender el futuro, de entender el mundo que viene, porque nos dábamos cuenta que estamos en una especie de gap donde los cambios que están ocurriendo en el planeta, los cambios que están ocurriendo en la sociedad son mucho más profundos de lo que tal vez podemos evidenciar. Y esto lo hemos hecho con la colaboración de todos, y quiero aprovechar de agradecer el respaldo que ha tenido esta comisión de Jorge Pizarro, presidente del Senado, aquí ministro, que ha sido un apoyador permanente de nuestra iniciativa. Pero ¿cuál es el desafío que tenemos? Yo creo que es primero entender que estamos en un momento de trance en la historia de la humanidad, de que estamos en un cambio de era, de que el siglo XXI no tiene nada que ver con el siglo XX. Yo siempre digo, esto no tiene continuidad, incluso hay una sensación de quiebre. Si uno mira el siglo XX, que recién terminó, los procesos de transformación y cambio que están ocurriendo en esta sociedad son casi como una metamorfosis. Está floreciendo una nueva identidad, una nueva ciudadanía, un nuevo planeta. Y tal vez yo quisiera decir que parte de ese desafío tiene que ver con que está cambiando o están cambiando muchos procesos, hay una multicrisis. Está cambiando la ciudadanía, está cambiando el pensamiento, está cambiando la energía, y me quería referir un poco a eso, porque esta Comisión del Futuro no quiere tener una visión solo de las ciencias duras, solo de mirar desde la ciencia tradicional, sino también de entender desde la ciencia blanda, desde lo que significa el pensamiento, el comportamiento, la psicología de las personas, cómo tenemos que abordar el futuro. Entonces nosotros creamos una Comisión del Futuro, que es una comisión permanente del Senado para analizar todos los temas. Creamos un Consejo del Futuro, que es un chasis donde trabajamos tanto en la Comisión del Futuro como en el Consejo del Futuro con la Academia de Ciencias, con los rectores, pero también con el tercer sector, también con los movimientos ciudadanos que trabajan en ciencia, como por ejemplo Más Ciencia para Chile, que son los postdoctorados jóvenes que han sido un actor muy importante y relevante en la tarea que estamos. Y este tercer Congreso del Futuro, o juntar un debate totalmente transversal, donde hay personas que vienen de los barrios, de la academia, jóvenes, más viejos, mujeres, hombres, justamente tiene que ver con romper la dimensión lineal de la conversación y construir una conversación más compleja, más colaborativa, de abajo para arriba. Para mí esta instancia es tal vez de la más importante, porque creo que teniendo una Comisión del Futuro del Senado, teniendo un Consejo del Futuro que asesora al Senado de los especialistas, los expertos, yo creo que tiene que haber una ciudadanía por la ciencia. Tiene que democratizarse la ciencia, tiene que democratizarse la conversación sobre la ciencia, y por lo tanto este es un espacio terapéutico para reflexionar juntos, pero también tiene que ver con construir una democracia o una gobernabilidad para el mundo que viene, y por lo tanto los cambios sin ciudadanía, sin los actores de abajo para arriba, finalmente no son cambios. Yo decía, estamos viviendo una multicrisis, también multioportunidad. Y la multicrisis más importante tiene que ver con que está cambiando el paradigma energético. No voy a profundizar en eso, pero las sociedades son sociedades energéticas. Cuando éramos recolectores había un tipo de sociedad. Cuando logramos cultivar el maíz, domesticar las plantas, el trigo, construimos una civilización, aparecieron las matemáticas, y son los modelos energéticos que van determinando el modelo civilizatorio. Y nosotros pasamos por el modelo de la madera, el carbón, y hoy día estamos en la civilización del petróleo, y solo un par de comentarios respecto a la civilización del petróleo. Esta es la civilización más vertical que ha conocido la historia de la humanidad, la más autoritaria, la que no se ha desarraigado totalmente de la naturaleza y el medio ambiente, porque las otras civilizaciones tenían que ver con la naturaleza, con la madera, tenían que ver con el carbón, que estaba en todas partes. La del petróleo, el petróleo está lejos, está en el Golfo Pérsico, y tiene que venir a Chile, y nos desarraiga del entorno, y además
el petróleo es una energía no solamente elitista, sino que para producir el petróleo, el énfasis del petróleo tiene que ver con cantidades inmensas de recursos financieros que hacen que finalmente sean los recursos financieros los que manejan el planeta, e instituciones tremendamente poderosas, muy verticales, para administrar el petróleo, y una geopolítica también muy poderosa, donde hay guerra, donde hay movimiento de tropas para proteger este petróleo. Ese mundo vertical, donde nunca en la historia de la humanidad el poder ha estado tan concentrado, empieza a desvanecerse, porque está terminando la era del petróleo, y eso va a cambiar nuestro mundo, va a cambiar nuestra civilización. Viene otra civilización, y paradojalmente una civilización totalmente distinta a la que hemos conocido. Por lo tanto, nosotros estamos obligados a pasar de este mundo vertical que nos impone el petróleo, desde una cultura de arriba para abajo que nos impone el petróleo, de un mundo de certeza que nos impone el petróleo, y hemos gobernado desde la certeza, de la certidumbre, y en la política desde la ideología, y en la economía del capital financiero, a un mundo de la incertidumbre, a un mundo de abajo para arriba, de la horizontalidad. En vez de ese mundo competitivo que determina la geopolítica del petróleo, de mercados competitivos, viene un mundo mucho más colaborativo, mucho más centrado en el interés común, y de eso depende de nosotros cuánto tiempo nos demoramos de salir de esta era del petróleo para entrar justamente en una nueva civilización. Además de toda la crisis biótica que está produciendo el petróleo con la huella de carbono, quedan cantidades de petróleo a explotar que van a hacer un aporte inmenso al aumento del CO2 en el planeta. Hasta ahora hemos consumido en 150 años 1.6 billones de barriles, queda 1.4 billones de barriles bajo el suelo. Estamos consumiendo 90 millones de barriles diarios. Por cada 3 barriles que consumimos se descubre uno, queda petróleo para 30 años más. La humanidad va a vivir una agonía donde la economía va a estar indexada a un precio del petróleo cada vez creciente. Esa es una multicrisis frente a la cual tenemos que estar preparados, pero quiero decir, Chile tiene oportunidades maravillosas. El petróleo ha determinado una crisis de pensamiento. El pensamiento, yo decía, vertical, yo lo llamo el pensamiento cartesiano, lineal. Este pensamiento jerarquizado no entiende la complejidad. El mundo es complejo. El mundo está hecho por visiones sistémicas. Está hecho por la vida, que es un proceso sistémico. Y un mundo tubular no mira la complejidad. Nosotros miramos desde lo lineal, y lo lineal no entiende la complejidad. Entonces tenemos un desfase donde el pensamiento del siglo XIX, del siglo XX, representan un total anacronismo respecto a poder entender los procesos sistémicos de los cuales somos parte, de los procesos complejos, de los procesos en redes. Y eso tiene que ver cuando uno mira los partidos son totalmente lineales, y la sociedad está en las redes y los partidos están en un mundo unidimensional. El Parlamento son instituciones lineales que no tienen que ver con la sociedad. La educación es lineal, reproduce y es el principal reproductor justamente de este modelo vertical. Y cuando uno habla de transformaciones en el futuro, de hacer la educación gratuita, sí, pero cambiando el modelo educacional. No puede ser que los jóvenes sean siendo educados de manera autoritaria para absorber conocimiento, cuando un buscador es un mejor profesor para estos jóvenes desde el punto de vista de la información. A los jóvenes hay que enseñarles a formular las preguntas de pertinencia respecto a poder construir y a elaborar y a descubrir el mundo que viene, no atesorar de manera absurda un conocimiento de un planeta o de un mundo que ya no existe. Entonces, aquí tenemos toda una complejidad que se viene por delante, que tiene que ver también con el cambio de todas nuestras instituciones, incluso la universidad. Y aquí está Ignacio Sánchez, que yo estoy muy contento que está acá. Tenemos que conversar de ciencia, pero la universidad no puede seguir siendo un productor desde la visión y desde la especialidad. El mundo no se constituye de la especialidad, se constituye de la colaboración de los saberes, del pensamiento complejo. Y yo diría entonces, uno de los grandes desafíos que tenemos es cambiar la manera de pensar. La principal reforma es cambiar la manera de pensar, y eso también tiene que ver con la reflexión de comisiones del futuro. Estábamos hablando de que hay una multicrisis también del individualismo. Yo creo que la sociedad nuestra, producto de este mundo vertical, de este mundo que nos ha alejado de los fenómenos simples, maravillosos de la vida, de la naturaleza, finalmente el amor por el crecimiento ha reemplazado el amor por la naturaleza. La biofilia del pasado, donde todos nacimos mirando a las estrellas, ya nadie mira a las estrellas, y la espiritualidad del ser humano, la trascendencia del ser humano, que antes era maravillosa,
hoy día se ha reducido a las marcas. Los sentidos de pertenencia hoy día son el tener, el concepto de libertad hoy día tiene que ver con la autonomía para defender el interés propio, tiene que ver con el acceso al consumo, tiene que ver con estar a resguardo de los demás en una isla y no darle nada a nadie. Ese mundo es un mundo que también tiene que ver con esta dimensión de esta cultura vertical que yo señalaba, con este pensamiento lineal, y además entiende que la naturaleza es una especie de botín a usar. Se habla de crecimiento ilimitado cuando de lo que estamos hablando es de la vida, de los seres vivos que nos rodean, y evidentemente no puede haber crecimiento ilimitado. Nosotros no podemos transformarnos en una especie de gangrena de la vida, tenemos que convivir con los demás, tenemos que ser parte de una familia evolutiva y no puede seguir tratándose al mercado como si fuera el nuevo Dios. Yo siempre digo a mis hijos, cuando yo veo a mis hijos y viajo fuera de Chile, tienen 15 y 16 años, me doy cuenta que los sentidos de pertenencia hoy día son las marcas, son la ropa, son las zapatillas, son la marca de los Kellogg, y esos sentidos de pertenencia lo que hacen es entrarnos en una vida líquida, una sociedad líquida con pérdida de sentidos. Y yo pienso que cuando uno dice tenemos que cambiar la manera de pensar, yo también digo tenemos que volver a recuperar los sentidos en la vida, los sentidos fundamentales. Ahora, yo creo que hay parte de esto que está ocurriendo. Yo siento que está emergiendo una nueva ciudadanía, y una ciudadanía que es contestataria, y una globalización que ha sido una homogeneización de nuestra sociedad, que es más bien una occidentalización, donde se han promovido estos valores individualistas, donde lo único que importa son las fuerzas propias, las capacidades individuales, que han planteado la privatización de todas las redes de solidaridad en el planeta, y cuando se privatizan las redes de solidaridades tradicionales, se deja en la soledad, y la soledad evidentemente no tiene que ver con la calidad de vida, y mientras mayores son las interacciones, mientras mayores son la calidad de la experiencia de las personas, mejor es la calidad de vida. Hay un nuevo concepto de libertad, pero lo que hay acá es que el planeta hoy día es rehén, además de los especuladores y de los jugadores de ruleta financiera, como fue la crisis subprime. Esa globalización hoy día también está en crisis, y para bien está en crisis. Y yo veo que esta multicrisis tiene en ese sentido de para bien, y hoy día está emergiendo una ciudadanía que en cierta manera quiere reponer valores fundamentales, quiere reponer el respeto a la vida, quiere reponer la colaboración, quiere reponer la comunidad, y lo vemos en todas partes, lo vimos en Chile. Y la política, producto de su visión lineal, renunció a la política, porque no fue la política la que en Chile ni en el mundo puso los temas de la educación, puso los temas de las grandes demandas, fueron los ciudadanos que recuperaron la política, que rehicieron la política, y en el mundo entero hay una ciudadanía que está reponiendo estos valores fundamentales, que está reponiendo empatía. ¿Qué quiere decir empatía? Vivir el sufrimiento ajeno como si fuera propio, respecto a un ser humano, pero también vivir el sufrimiento ajeno de otro ser vivo como si fuera propio, porque nosotros somos parte de esa hermandad. Y por eso yo también quiero plantear un tema de optimismo, porque creo que uno de los principales problemas que tenemos es que cuando hay una pérdida del sentido de futuro y de esperanza, evidentemente para los que tienen mucha riqueza, el sentido frente a este mundo es encerrarse, es sentir un sentimiento de seguridad inmenso y estar a resguardo de los demás, pero los que no tienen nada, los que sufren humillaciones, abandono, abuso, están las regresiones a los populismos, a los autoritarismos, a visiones que muchas veces pueden ser regresiones antidemocráticas. Por eso es que es tan importante para mí entender que también hay una mirada positiva, hay una mirada de optimismo, y el futuro tiene que construirse de ese proceso colaborativo y de esa visión optimista. Lo que me preocupa es que hay una cierta dimensión de la reflexión que tenemos que hacer que tiene que ver con lo que yo llamaba, así como que hay que cambiar el pensamiento, hay que cambiar el sentido de vida. Y yo creo que uno de los problemas que tenemos nosotros, y lo conversábamos ayer con el doctor Rossi, que está ahí, que es un filósofo que va a hablar mañana creo, es justamente que nosotros no hemos desarraigado de la vida. Y yo siento que para volver a conectarnos con nosotros mismos, tenemos que volver a ser hijos del universo, a mirar las estrellas, a saber que nuestros átomos de hidrógeno son del Big Bang, que venimos del universo, que venimos de las mismas estrellas que miramos, que los átomos de carbono, de nitrógeno, vienen de una explosión de una supernova. La nuestra debe ser una supernova de tercera generación, como seguramente podrá decir María Teresa Ruiz. Y tenemos la misma edad que el Big Bang en una parte y que el sistema solar en otra. Nosotros venimos del universo.
Y somos hijos de unos seres vivos que son los seres vivos más maravillosos, que son las bacterias, que son desconocidos. A mí siempre me dice, ¿hasta cuándo voy a hablar de la bacteria? Sí, que el ser humano no ha inventado ninguna inteligencia superior a la que tienen las bacterias en su metabolismo. Todo hecho que nosotros hayamos desarrollado en términos de ciencia no es ningún invento, hemos recuperado inteligencia de seres vivos. Yo comentaba anoche con un grupo científico que hay una orquídea que tiene una inteligencia que es tan equivalente pero distinta a la nuestra, que es atacada por un insecto y generó una feromona para atraer al insecto que mata al insecto que la ataca, y molecularmente son exactas. Son actos de inteligencia, de una precisión y de una conmoción, pero que lamentablemente ya no nos conmueven ni nos emocionan. Yo siempre digo, cuando yo miro un árbol, miro un prado, miro colores de las rosas, de las flores, tal vez si uno pensara que esa es la historia de la vida, que va tallando la vida, del polinizador que hace más roja la flor y que hay una interacción maravillosa de juegos, de sexualidad, bueno, tal vez la vida nuestra sería distinta. Yo siento que lo que hemos perdido es eso. Y nosotros tenemos la misma historia, o somos hijos de las bacterias, al punto que somos todos simbiontes. Todos los que estamos acá sobrevivimos gracias a las bacterias, tenemos más bacterias que células propias, y las bacterias tienen un rol genético, rol de salud, rol de metabolización, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso yo siento que aquí hay un patrimonio de volver a pertenecer a la historia de la vida, de volver a ser parte de la trama de la vida, de esto que nos quitó esta civilización del petróleo, que es fundamental. Uno de los problemas es el calentamiento global, que está eliminando 1% al año las algas, las microalgas. ¿Qué importa si las microalgas no las conocemos? Cuidado, que las microalgas son como el linfocito T del cuerpo. Nadie lo conoce, pero si no existen, el cuerpo, el sistema colapsa, porque no hay jerarquía en los procesos complejos, y esta microalga, además de capturar el CO2, además de producir el oxígeno, producen el sulfuro de dimetilo, que justamente lo que hace es permitir que haya nubes a partir de la operación del calor sobre el agua. Entonces, uno cuando mira la historia de la evolución es maravillosa. Han habido 50.000 millones de especies en la historia de la humanidad desde la explosión cámbrica hasta ahora. 50.000 millones. Hoy día se estima que hay entre 5 y 30 millones de especies en el planeta. Todas las especies que tenemos son verdaderos sobrevivientes. Y ahí está el mayor acervo, ahí está la mayor riqueza del planeta, está en ese acervo genético, en ese patrimonio genético. Ahí está la posibilidad de sobrevivir de nuestra humanidad, de enfrentar las enfermedades, de producir nuevos medicamentos, de producir nuevas estados de energía, y el problema es que están desapareciendo sin que ni siquiera las conozcamos. Entonces, yo también creo que hay que hacer una economía que siga los procesos biológicos, que siga los procesos ecosistémicos, no una economía al margen de la naturaleza, una economía dentro de la naturaleza, una economía que entienda justamente que en vez de solo productividad, tiene que hablar de regeneratividad, solo de eficiencia, tiene que hablar de sostenibilidad, y una economía que ponga justamente nuevos elementos en la discusión. Y eso es un problema de la derecha y la izquierda. Para mí la izquierda es tan convencional y anacrónica respecto a esta materia como lo puede ser la derecha. Y entonces a mí me parece que uno podría hablar incluso no solamente del amor al crecimiento, sino de hacer un crecimiento más equitativo. No puede ser que unos consuman mucho y otros consuman nada. Algunos en el planeta tienen que tener decrecimiento. No puede ser que un norteamericano consuma como 1.000 y tantos litros de agua por día y algunos no consumen nada. En Chile el consumo promedio debe ser 250 litros. No puede ser que un miembro de un país desarrollado consuma más de 13.000 kilowatt-hora por año y la mitad del planeta no consuma nada. En Chile consumimos cerca de 3.000. Nuestra aspiración no puede ser llegar a consumir lo mismo que consumen los países desarrollados, porque si no, no hay planeta. Entonces yo podría hablar de decrecimiento, que el objetivo nuestro es crecimiento y decrecimiento, no solo crecimiento, y es amor a la naturaleza, porque si no resguardamos la vida no va a haber crecimiento para nadie. Yo soy un partidario de entrar luego a las energías limpias. ¿Por qué? Porque las energías limpias son democráticas, son limpias y nos permiten retornar a la historia de la vida. Cuando uno habla de energía renovable, habla de sol. Chile es el país que tiene el desierto más irradiado del planeta. ¿Y saben qué? Tenemos una oportunidad inmensa. Carlos Rubia, premio Nobel, dijo acá que 210 kilómetros de desierto de Atacama por 210 kilómetros de Atacama reciben la irradiación de 15 terras al año. Y 15 terras es el consumo del planeta en un año. Carlos Rubia es el
el director del principal panel científico del mundo en Postman de energía, no es cualquier persona. Hizo el acelerador de hadrones y él dice que Chile va a entregar energía a futuro a toda Latinoamérica. Y esta energía renovable no solamente nos permite reintegrarnos a la naturaleza, a la vida, sino que además nos van a poner en algo que hemos abandonado como política, que es la integración latinoamericana, porque la energía del futuro ya no va a ser posible, va a ser cada vez más caro llevar una manzana de China a China. Entonces la energía renovable y el cambio energético nos van a obligar a un desafío que es la continentalización, es volver a interactuar a nivel latinoamericano entre nosotros. Pero también la energía renovable tiene otra cosa. ¿Ustedes han producido petróleo alguna vez? Nunca. En cambio, las energías del futuro las van a tener que producir ustedes. Viene un mundo colaborativo. Se va a romper este mundo competitivo, porque todos vamos a producir energía en las casas. O van a ser energía eólica, o van a ser solares, o van a ser bombas de calor geotérmica, o van a ser microcentrales de olas, pero la energía va a depender del colectivo. Y por lo tanto, obligatoriamente se va a reponer una cierta concepción de bien común, de vida compartida, de depender del otro. Y todos los autos van a ser eléctricos en un tiempo más y las baterías van a ser los grandes acumuladores. Y después viene la era del hidrógeno, que va a ser lo que nos va a salvar, que va a permitir acumular esta energía. ¿Qué debería estar haciendo Chile? Trabajando en hidrógeno. ¿Saben qué? No tenemos ninguna planta importante de energía solar y tenemos el desierto más irradiado del planeta. Y Marruecos está ya trabajando en el proyecto de Desertec para desde el Sahara, que tiene mucho menos potencia energética, llevar energía a toda Europa. ¿Y por qué nosotros no? Si somos mucho más avanzados que el Sahara, mucho más avanzados que el Marruecos. En Chile tenemos más ingreso per cápita, tenemos más ciencia. Entonces, yo creo que ahí hay una manera de mirar las cosas. Y hay un último tema que tiene que ver con la ciencia. Y me quisiera explayar un par de minutos. Yo siento que tenemos una crisis con el modelo de sociedad que va a verse agravado por la ciencia, pero no lo digo en sentido negativo, porque creo que esto puede tener también una cierta dimensión de oportunidad. Vamos a vivir los cambios que ha vivido la humanidad en un plazo breve de tiempo como nunca lo hemos vivido. Y no tenemos chasis para entender esos cambios. Cuando uno mira la historia de la evolución, yo siempre digo, tal vez algunos ya lo han escuchado, porque es una manera didáctica de plantearlo, la ciencia es la creación, la ciencia del arte. Hacer una obra de arte es ciencia, pintar un cuadro es ciencia, pero hacer un descubrimiento es una obra de arte también. Y el ser humano, el principal paso que dio hace nuestros ancestros fue ponerse de pie, el bipedismo. Eso fue un acto de ciencia. ¿Por qué se continuó? Porque parece que los monos eran muy copiones y cuando uno se puso de pie y viera que era exitoso sexualmente, que a las monas les gustaba ese que andaba de pie, lo copiaron. Pero fue un acto de ciencia, investigación, ese mono que se puso de pie y que liberó las manos. Y al liberar las manos y ponerse de pie cambió el mundo. Pero después viene el manejo del fuego, 1,5 millones de años. Los instrumentos líticos, 1 millón de años. Y después viene en tiempo, ¿ven? Son procesos largos. La domesticación de las plantas hace 10.000 años, de los animales. El invento de la rueda hace 7.000 años, porque 5.500 años antes de Cristo se descubrió la primera rueda. Y después viene la imprenta, 1440. Y después la máquina a vapor, estamos hablando ya 1700 y tanto. Y después el telégrafo. Y después el motor a combustión, 1860. Y después el teléfono propiamente tal, antes fue el telégrafo, 1870 por ahí. Y por lo tanto había una intelectualidad y el siglo XX, bueno, tenemos los aviones, pero había una intelectualidad que podía manejar los cambios, que podía hacer interfaz entre la sociedad y los cambios. Y hoy día, ¿qué es lo que pasa? Que los cambios son vertiginosos. En los 50 próximos años, el conocimiento va a cambiar como en un equivalente a 20.000 años. La capacidad de memoria se duplica cada 18 meses. Eso era el silicio. La era cuántica va a ser todos los meses. Eso va a transformar la vida. Esta reunión la vamos a tener en unos 10 años más, igual como estamos hoy día, pero sin estar acá. En espacios tridimensionales, pudiéndonos tocar, pero no vamos a estar acá. Va a haber una confusión, no solamente entre presente y futuro, sino entre realidad virtual y mundo real. Pero eso es lo que viene. Y estamos viviendo esos cambios todos los días. Ya el Internet es una mega transformación. Ya hace 30 años no tenía Internet. Mira cómo ha cambiado el mundo y cómo ha hecho una vida a escala biosférica el Internet. Pero estamos viendo otros cambios que son alucinantes. Para mí el más revolucionario es cuando Clinton financia el programa Genoma Humano. Se descifra el genoma humano, se puede leer y se puede escribir.
y cuando Craig Venter en un computador sintetiza un genoma artificial. Yo digo, eso es la revolución, es Dios. El hombre creó a Dios. Habíamos dicho Dios creó al hombre, yo digo el hombre creó a Dios, porque creó una capacidad de fabricar la vida artificial. ¿Y quién le pone límite a eso? ¿Quién define si se puede hacer o no se puede hacer? ¿Quién define la implicancia de construir vida artificial porque podemos hacer genomas artificiales? Después, en el año 2009, los científicos, premios Nobel de medicina, crearon la telomerasa, que impide el envejecimiento celular y estamos en la frontera de la inmortalidad. ¿Quién decide si vamos a ser inmortales o no? El año pasado los premios Nobel son por reprogramar las células de la piel y transformarlas en células madre. Una revolución. Es la puerta a la clonación de órganos, de partes y piezas. Viene una era de la genitocracia, el poder de los genes. Quienes manejen los genes en el planeta son dueños de la vida. Es una vida propietaria. Hay una dimensión de una posibilidad de que la vida tenga una concepción propietaria. Y por lo tanto, a mí me parece que esto es un tema a reflexionar. Ahora, nosotros también en Chile estamos en las fronteras más avanzadas. En Chile se están descubriendo los planetas habitables del futuro. ¿Saben por qué es importante esto? Porque Chile va a descubrir el planeta donde la humanidad va a continuar su misión evolutiva a lo mejor en 20, 30 años más. Van a haber colonias en el planeta. Los recursos naturales van a venir de otros planetas. Las energías van a venir del universo. En materia de neurociencia, estuvimos el lunes con los premios Nobel de neurociencia y estuvimos con la encargada del programa de Obama, porque así como Clinton hizo descifrar el genoma humano, Obama quiere descifrar el cableado del sistema nervioso central del cerebro humano, los circuitos neuronales, las relaciones de estas 100.000 millones de neuronas con 10 trillones de relaciones, que es un fenómeno complejo. El día que se haga eso, vamos a estar en la antesala de tener inteligencia artificial, pero que tiene un problema, que nos va a superar, porque la inteligencia biológica que tenemos nosotros demoró 7 años al mono nosotros, y la inteligencia artificial a esa velocidad, una vez que la construyamos, se va a ir duplicando de manera cada vez más rápida. Entonces, ¿cuál es el dilema acá? ¿Quién gobierna la ciencia? ¿Cuál es la gobernabilidad del futuro? ¿Cuál es el desafío de ustedes como ciudadanos y cuál es el desafío de un parlamento como el nuestro de gobernar el futuro? Y si no entendemos el futuro, ¿saben ustedes lo que es la nanotecnología todo? ¿Han visto los microprocesos? ¿Saben de los nanorobots? ¿Saben de que a futuro van a tener un chip en la ropa que los va a escanear y le va a hacer una resonancia y descubrir si hay células cancerosas? Que van a haber nuevos materiales que no existen porque la nanotecnología permite construcción de... ¿Saben de estos cambios que está generando la biotecnología? ¿Qué pasa con la unión de la biotecnología, la nanotecnología, el Internet y las energías renovables? ¿Saben lo que estamos transitando? Es a una nueva civilización. Y se terminó la segunda revolución industrial y entramos de lleno a la tercera revolución industrial. ¿Y cuál es el problema de esta tercera revolución industrial? Que la velocidad de ella hace que los intelectuales ya desaparezcan. Y de hecho están desapareciendo, porque no logran contextualizar y no logran abordar la complejidad de los procesos y hacer la interfase con los ciudadanos. Y yo digo, cuidado, se lo planteamos también anoche con un grupo científico, los intelectuales del futuro son los científicos. ¿Y quién gobierna la ciencia? ¿Quién financia la ciencia? ¿Van a ser de nuevo los jugadores de ruletas financieras que van a gobernar la ciencia? Porque el mercado es mucho más inteligente. Nosotros vamos detrás del mercado como mundo político. Entonces, aquí hay un dilema de gobernabilidad que es central, pero yo digo algo que por lo menos es evidente: si no entendemos el mundo que viene, no vamos a incidir y decidir sobre el mundo que viene, y otros lo van a hacer. Por eso que nosotros creamos esta Comisión del Futuro. Por eso creamos este Consejo del Futuro, y con cierta ansiedad y angustia. Porque el mundo que viene está quedando fuera del alcance de la democracia. Y esto tiene que ver con cosas muy simples. Cuando se discutió la ley de pesca, no hubo ciencia para determinar el stock a repartir. Entonces se repartió un stock que dijo que había 100.000, pero en realidad no hay 100.000. Había 50.000, entonces estamos sobreexplotando recursos porque la ciencia sirve también para eso. Pero también es un tema ético cuando en Holanda y en Japón se recombina el H5N1, que es este virus aviar, con transmisión persona a persona y puede matar al 60% de la humanidad, y se genera un dilema ético. ¿Tenían derecho a hacerlo aunque fuera con un sentido de altruismo? Hay 2 revistas, las más importantes, que no quisieron publicar esos artículos. Y lo mismo con el patrimonio genético. El mercado va más rápido, patentó los genes en 1985. Recién ahora, casi 40 años después, la ciencia y la política están pensando que eso fue una mala decisión y que no puede haber propiedad, una visión propietaria de la vida, y que es un tema que hay que democratizar hoy día. La política no puede ir detrás de la ciencia.
ni detrás del mercado, tiene que ir a la par, porque eso va a generar las nuevas brechas. Y quiero de verdad terminar con esto. Chile necesita un proyecto país. En este contexto, tenemos que participar de este mundo complejo y tenemos que tener la capacidad de tener una especialización inteligente. Y somos un país rentista, es cierto lo que dice el ministro, que hemos crecido, pero hemos crecido también en base a mucho esfuerzo, pero también a exportación de recursos naturales, una visión rentista y monopólica de nuestro desarrollo que genera no solamente graves problemas ambientales, sino que nos pone entre los países con mayor desigualdad en el planeta, por el modelo de desarrollo. Yo lo que digo, eso no es viable para el futuro. Por último, más allá de la crítica, creo que lo veo como un ciclo, pero que es inviable para el futuro. ¿Y cómo se pone por delante ese desarrollo? La única manera de poner ese desarrollo es con un proyecto país, que no existe. Cuando no existe proyecto país, entonces cada cual va por su lado, la educación va para allá, el proyecto país va para allá, la inversión en ciencia va para acá, la inversión de los empresarios va para allá, las decisiones en energía, que son las más relevantes, se toman en la oficina de los empresarios, no en función del interés país. Chile no tiene posibilidad de sobrevivir en este mundo complejo si no tiene proyecto país. Y uno de los elementos centrales del proyecto país es reformar el modelo vocacional como un modelo interactivo. Pero el otro es invertir en ciencia, tener políticas de ciencia, políticas libertarias. ¿Libertarias por qué? Porque gran parte de los descubrimientos en ciencia se han hecho sin que estuviera financiado el objetivo, se descubrió por azar. Watson y Crick descubrieron la doble hélice sin estar investigando la doble hélice. Se encontraron con ella, les cayó en la cabeza. Como a los pobres dinosaurios les cayó hace 65 millones de años un asteroide en la cabeza, porque si no hubiera sido este asteroide, ustedes no estarían acá, ni yo tampoco, habrían unos señores con lagartos seguramente inteligentes conversando de futuro. La vida está hecha de azares y la ciencia no puede tener una precondición, tiene que ser libertaria. Pero no tenemos política para la ciencia, imagínense, 0,4% del producto en ciencia, una miseria, es una vergüenza. No tenemos ministerio para la ciencia, no hay conversación sobre la ciencia, no se educa a los niños sobre la ciencia, no se estimula que tengamos científicos. Entonces hemos hecho todo un programa para que los niños se motiven, los traemos acá, los hacemos conversar con científicos, que miren las estrellas, pero tenemos una ciencia de un nivel top. Aquí está Juan Asenjo, que está trabajando con metabolitos de bacterias de Atacama para anticancerígenos o para antibióticos multiresistentes. O está Servet Martínez, que es el Centro de Modelamiento Matemático, que están secuenciando el salmón. O está Mario Amuy por ahí, que estuvo a punto de tener el premio Nobel, él, porque le robaron su proyecto, pero que vino Brian Smith a reconocer que sin los estudios de Mario Amuy, que iba a poner un rato más, no se hubiera ganado el premio Nobel el año pasado, que descubrió que el universo está en expansión y no en contracción. Tenemos un potencial de agua maravilloso. Somos la segunda reserva mundial de agua. Chile es mar. Somos más mar que tierra. ¿Y cuál es la mirada que tenemos del mar y cómo nos insertamos en el futuro? ¿Vamos a exportar litio, que es un negocio de $2.000 millones al año, o exportar batería, que es un negocio de $200.000 millones al año? ¿Vamos a hacer algo con el desierto más irradiado del planeta y con el país que tiene las mayores fuentes de energía geotérmica del planeta? Mucho más que Islandia, que vive la energía. ¿Vamos a hacer algo con eso? ¿Vamos a exportar energía a futuro? ¿Queremos hacerlo? Chile es el país más sísmico del planeta. Mañana va a exponer el único grupo en el mundo que ha anticipado un sismo, que fue el 27F. Y nadie los pesca. Todavía la ONEMI tiene 600 equipos guardados en bodega cuando somos el país más sísmico del planeta. Entonces yo siento que evidentemente aquí tenemos un inmenso desafío. Y quiero terminar con esto. Nosotros tenemos una gran oportunidad. Yo creo que Chile tiene una posibilidad de futuro, pero depende justamente de descompartamentalizar, de reconstruir un diálogo entre la ciencia, que está encerrada por allá, la política por acá, la ciudadanía por allá, de reconstruir un pensamiento complejo que supere este pensamiento lineal y vertical, que sea capaz de mirar el futuro desde la complejidad. Y este problema de la izquierda y de la derecha, insisto, no es patrimonio de un determinado sector. Yo creo que es esa colaboración de conocimiento, de colaboración de saberes, de experiencias de vida, de historias de vida, porque a veces, ayer me contaba Jaime Campo que donde menos murieron personas en el 27F, a pesar de que fue el lugar más inundado, fue Tirúa. ¿Saben por qué? Porque los mapuches siempre han pertenecido a la naturaleza. Nunca se desarraigaron, siempre la entendieron, siempre su corazón latía con el pulso de la naturaleza. Y ellos sabían muy bien lo que había que hacer cuando había un terremoto. Ese saber popular es tan importante como el del mejor de los científicos. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Queremos invitarlos a construir esta sociedad por
el desarrollo de un Chile distinto, por renovar el pensamiento, por reconstruir un sentido de pertenencia al universo, a la vida, volver a ser parte de una familia evolutiva extendida y volver a construir un proceso de abajo para arriba. La energía, la economía va a ser colaborativa. Ya no es los grandes capitales financieros, Wikipedia, es Google, es Facebook. ¿Sabe lo que viene por delante ustedes? Lo que viene por delante es el tercer sector. Lo que viene por delante no son los chasis, no son los financiamientos, es la capacidad de creación de los seres humanos. Eso es el valor del siglo XXI. Y pongámoslo en valor. Y hoy día la política, el problema es que va detrás de los ciudadanos, va detrás de los cambios y tenemos que hacer una política que vaya de la mano al mismo tiempo en diálogo con los cambios. Por eso yo soy partidario, otra cosa, de una asamblea constituyente, porque creo que se terminó el tiempo de la CELIT y creo que estos cambios tienen que ver con reformar todas las plataformas, todas las instituciones para que de verdad podamos tener a Chile saliendo del siglo XX y entrando al siglo XXI. Muchas gracias y perdonen por haberme alargado.